Sí, por primera vez en décadas la Antártida no se está derritiendo, de hecho está aumentando su masa de hielo. La Antártida. A simple vista, la Antártida parece solo hielo y nieve, pero cuando la exploras en Google Earth, algo no cuadra. Zonas enteras están borradas, deformadas o pixeladas sin explicación oficial. ¿Por qué censurar un lugar aparentemente deshabitado? Para empezar, este video se dividirá en 4 partes. 1. El viaje astral. 2. El arca de Noé. 3. La caída de Lucifer. 4. La Antártida. Para después unir todas las piezas del rompecabezas, como siempre les digo, no intento convencer a nadie de que crea en este tipo de cosas, al final esto es entretenimiento. De igual manera esto que les quiero comentar es una experiencia que me pasó hace casi un año, y me he puesto a investigar a través de noticias, redes sociales y teorías, para al final de todo eso sacar una conclusión propia y explicarlo lo más ordenado y claro posible. Ya diciendo esto comenzamos con la primera parte. Un viaje astral, también llamado proyección astral, es la supuesta experiencia en la que la conciencia o cuerpo astral de una persona se separa de su cuerpo físico y se desplaza por otros lugares o planos de existencia. Quienes creen en este fenómeno dicen que, durante un viaje astral, el cuerpo físico queda inmóvil, generalmente durante el sueño o un estado de relajación profunda. La conciencia se desprende y puede moverse libremente, atravesar paredes o viajar a grandes distancias. Puede explorarse el plano astral, un nivel de realidad distinto al físico, o incluso visitar sitios reales en el mundo físico. Esto me pasó a finales de diciembre 2024, eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando me fui a dormir. Cerré los ojos, pasaron un par de minutos y entré en un sueño profundo. Recuerdo volver a abrir los ojos, ver por unos 3 segundos el techo de mi habitación y de allí sentir como mi cuerpo astral se elevó a tal punto de traspasar el techo y llegar a salir de la atmósfera de la Tierra. Sentí que algo me succionó, por decirlo así, era como un túnel hecho de luz que llegaba hasta el Polo Norte. Mi cuerpo espiritual quedó varado en medio de una tormenta de nieve, pero algo se sentía diferente, no sentía frío, tampoco calor, era simplemente mi temperatura normal. Caminé un par de metros, aproximadamente unos 50 metros, donde encontré un túnel en el suelo. No caí. No me absorbieron. Simplemente levité hasta llegar al final de ese túnel estrecho, cuando sin darme cuenta, me encontraba en una especie de selva, iluminada levemente con el reflejo del hielo que funcionaba como un techo que cubría todo el lugar. Algo así como la película La Era del Hielo 3. Casi llegando al final se podía ver un árbol gigantesco, resaltaba de entre los demás árboles que habían en el lugar. Habré caminado unos 2 minutos que fueron suficientes para cruzarme a una criatura muy extraña, era de un plumaje anaranjado y blanco de aproximadamente 3 metros de alto, el cuerpo era parecido al de una gallina. Emitía una especie de sonido vibrante y estaba oculto entre la maleza del lugar. Lo raro es que lo tenía casi de frente, pero esa cosa no se percataba de que yo estaba presente. De la nada el árbol que les mencioné al principio inconscientemente me llamó la atención y como si fuera lo más natural del mundo me dirigí hacia él, no caminando, sino flotando. Llegué al lugar y vi una puerta de roble de 2 metros. La puerta se abrió, dentro de ella habían unas escaleras que llegaban hasta arriba en forma de espiral, y otra vez, en vez de subir caminando subí levitando. Ya estando una vez arriba me encontré en una especie de casa del árbol pero demasiado enorme. Al final, contra un rincón del lugar, se encontraba una mujer sentada de espaldas en una silla mecedora, era algo delgada, pelo ondulado y blanco, no rubio ceniza, ni ningún otro tono, era un blanco luminoso, un cabello que se notaba que estaba cuidado. Cuando de la nada me dijo, «Bienvenido, ¿qué buscas?».
Yo le respondí que estaba ahí por error, simplemente me había ido a dormir y terminé estando ahí, y como si no fuera mucho, lejos de mi cuerpo físico. La mujer volteó para verme y no era a nadie parecida que haya visto ni siquiera en otra vida, ya que sus ojos no eran de este mundo, eran almendrados pero casi en vertical y de un tono de azul intenso que no los tiene nadie. A todo esto, le pedí a ChatGPT que la recreara, costó, no les voy a mentir, pero este fue el resultado. El detalle que no puedo dejar pasar, que obligatoriamente tengo que decirles es que esta extraña mujer no hablaba moviendo los labios, tampoco por la mente, no decía nada pero a la vez sí se expresaba de alguna extraña manera de la que yo sí le llegué a entender. Una puerta pequeña se abrió detrás mío, afuera había una enorme rama del tamaño de un edificio de apartamentos levemente inclinado hacia arriba. Salí hasta la mitad de la rama y pregunté: ¿a qué se debe este viaje? La mujer miró para arriba como diciéndome de manera indirecta que subiera. Yo le volví a preguntar: ¿entonces, subo? Ella me dijo algo que se me quedará grabado siempre en la memoria. Su respuesta fue: como es arriba es hacia abajo. La famosa seña que Jesús hace con los dedos, no está hecha porque sí. Esto tiene un significado muy simple, el pulgar simboliza que él mismo es un mediador entre el cielo, que es simbolizado por los dos dedos que tiene hacia arriba, y la tierra, que está simbolizada por los otros dos dedos hacia abajo, de allí la famosa frase: como es arriba es abajo. Esto está dicho por el mismo Jesús y en la secuela, Jesús de Nazaret, podemos escucharlo. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Procedente a eso, yo obedecí sin preguntar otra cosa, algo me decía que subiendo de vuelta hacia arriba me iba a encontrar algo aún más extraño. Ya una vez fuera la tormenta de nieve que estaba anteriormente se había ido lejos y podía ver con más claridad. No era una base secreta, no era un plato volador, o nave nodriza lo que tenía enfrente, era toda una civilización que tenía frente a mis ojos. En los muros de hielo se hallaban enormes máquinas cuadradas y metálicas adheridas que muy probablemente conservaban el frío del lugar ya que sonaban como ventiladores de aire helado. Los edificios del lugar estaban rodeados de plantas, y al parecer obtenían la energía a base de la luz solar. Muy probablemente las máquinas que les mencioné anteriormente servían justamente para eso, ya que la luz solar haría que el muro de hielo se derritiera provocando que la ciudad quede bajo el agua, algo así como la película de Disney, Atlantis. Después de observar todo el panorama por completo, me salí de vuelta hasta llegar a salir de la atmósfera de la Tierra y de allí fui hacia abajo, más específicamente a la Antártida. Apenas toqué suelo firme, lo primero que vi fueron bases de extrañas naves en forma de platillos voladores. Y de vuelta, vi un túnel en el suelo que llevaba hacia abajo. De pronto, a la velocidad de la luz sentí que algo me jaló y volví a mi cuerpo físico de regreso. Eso sí, al despertar sentí como si no hubiera dormido casi nada cuando en realidad eran las 2 de la tarde. Todos conocemos la historia del Arca de Noé. La humanidad estaba totalmente perdida, guiada por el odio y su instinto, cero espiritualidad y uso de razón, se asesinaban unos a otros, se prostituían y se dejaban guiar por la lujuria y el odio, y entonces Dios no tuvo otro remedio que eliminar toda esa perdición sin antes tener a un elegido para completar su tarea, que fue precisamente Noé, que tuvo ese honor de ser el elegido por Dios para completar tal tarea.
El arca de Noé se dice que está en Turquía, se han encontrado señales de que dentro de ella una vez portó animales, no se sabe con precisión cuáles fueron, pero tiene todas las pruebas de que un día transportó algunos que otros seres vivos. Lo raro es que no hay señales de algún diluvio o un mar muerto. En lo que se cree que se situaba la civilización, que estaba guiada más por la lujuria, el odio y sus impulsos. ¿Recuerdan la frase que les mencioné al principio? En Génesis, murieron todos los seres que vivían en la tierra, tanto las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastraba en la tierra. ¿No les parece algo familiar cada mención de ello? En esta parte de la Biblia, precisamente en el arca de Noé, se dice que no es un suceso que haya pasado en algún momento en la historia de la Tierra, sino que es más bien una metáfora, una indirecta que nos lleva al siguiente punto, y creo que la mayoría de ustedes ya puede ver el fondo de esta loca teoría, y a dónde quiero llegar con esto. Así dijo Lucifer. Me sentaré en el trono, y seré como el Altísimo. Según muchas personas fanáticas de la conspiración, la historia original en realidad no es solamente que Lucifer, estrella de la mañana, o como lo quieran llamar, no es solamente que él quería ser superior a Dios, simplemente quería tener su propio trono y gobernar a los seres humanos. Ustedes dirán, pero terror en lo oculto, eso pasó mucho antes de la creación de los seres humanos y de la tierra, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Pues, se dice que Dios ya les había mencionado sus planes de creación a los arcángeles, serafines y querubines. Su idea era crear la raza humana, y que iba a tener a un elegido para guiarnos por el buen camino. Lucifer, que muy en el fondo ya estaba empezando a ser dominado por su ego y orgullo, pensó que el elegido obviamente tendría que ser él, la mano derecha del Señor. Pero Dios tendría otros planes y ahí es cuando aparece Jesús, él sería la verdad, el camino y la vida, para acercarnos a Dios. Lucifer, lleno de celos, no pudo creer que un simple humano como lo iba a ser Jesús iba a guiar a la nueva creación de Dios, y totalmente indignado y dominado por sus celos hacia Jesús decidió separar caminos con Dios, manipular a otros ángeles para obtener su propio trono y legión. Sin olvidar que su ego, su rencor, ambición y rabia acumulada quiso destronar al Padre. Todos sabemos lo que pasó después, el arcángel Miguel tuvo que intervenir en la guerra celestial y derrotar a Lucifer, y allí, el arcángel Miguel ya una vez victorioso dijo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Procedente a eso la orden de Dios fue clara, cae, y así, Lucifer cayó como un rayo. Después de eso, no es descabellado pensar por qué Lucifer se la pasó tentando a Jesús en el desierto y en sus últimas horas de vida, él desde ese entonces hasta hoy, quiere ser el guía de los seres humanos, o más bien la perdición, todo lo que tenga que ver con el Señor él lo va a querer corromper o destruir. El diablo sí existe, solo que es más inteligente de lo que muchos creen que es, no tan solo se encuentra en el infierno, se encuentra en las adicciones, en el contenido para adultos, en la gula, en la lujuria y distracciones. Él es esa voz que te dice que lo que estás haciendo es algo natural y normal, pero en realidad con el paso del tiempo uno desgraciadamente se da cuenta muy tarde y cuando quiere salir de eso ya habrá caído en la dependencia de sus impulsos, y vaciando su espíritu para alejarlo de Dios. La frase Lucifer cayó como un rayo, es una referencia al supuesto meteorito que extinguió a los dinosaurios. La Tierra quedó tan destruida que Dios la tuvo que volver a reconstruir. En la parte de Génesis, en la creación de la Tierra, no dice que Dios creó pieza por pieza al planeta Tierra, sino más bien que todo era desorden y desastre por doquier.
Esto hace referencia que tras la caída de Lucifer la tierra quedó totalmente destrozada, entonces Dios tuvo que armar todo desde cero para que fuera nuestro hogar, y de ahí en adelante sacando el arca de Noé, empieza la verdadera historia de la humanidad. Pero la teoría no termina ahí, así que por eso, ahora pasaremos a la cuarta y última parte de la teoría, para al final de todo esto dar un veredicto. La Antártida sin duda alguna es un completo misterio. De alguna extraña manera la comunicación, señal, coches y motos cesan su funcionamiento al llegar a tal punto de la Antártida, incluso si llevarás una cámara de última generación con la mejor batería nunca antes vista, esta de alguna extraña manera totalmente inexplicable se termina quedando en 0%. El Polo Norte se ve así, como están viendo en pantalla ahora mismo, y algunos dirán, terror en lo oculto, tu teoría prácticamente se fue al carajo. Pero ¿recuerdan la frase de la extraña mujer? Como es arriba es hacia abajo. Seguramente la civilización no estaba en el Polo Norte, sino más bien en el Polo Sur, o sea la Antártida, y tiene más sentido, ya que la ciudad que les mencioné era lo suficientemente enorme como para verse en Google Earth. Eso explicaría por qué más de la mitad de la Antártida está deformada y pixelada sin explicación oficial, y la base que les mencioné al principio, que supuestamente estaba situada en la Antártida, muy probablemente en realidad esté en el Polo Norte, y el túnel por el que no entré muy probablemente haya sido más un refugio que otra selva o lugar oculto. A continuación, les presentaré un caso sobre la Antártida, esto les podrá resolver muchas de las dudas que han tenido a lo largo del video, y cada cosa que les he comentado tendría más sentido, de igual manera todo esto se los voy a concluir al final del video. El caso es del canal de Wind Project, a continuación les mostraré un resumen de las partes más importantes del caso. Me encontré enfrascado en una operación sin yo querer. Realmente yo no estaba preparado para esa expedición. Nos engañaron. Eso no lo he dicho muchas veces, porque nosotros no fuimos para encontrarnos lo que nos encontramos. ¿Cuál era lo que a ti te dicen para ir? ¿Qué es lo que íbamos con un equipo de técnicos, 8 personas, a buscar unos aparatos climatológicos de la Antártida, que eran una especie de medidores climatológicos que se habían estropeado, y nosotros íbamos a hacer una misión dentro de una empresa suiza normal y corriente, en la Antártida, que no es tan normal, pero nosotros íbamos a hacer un trabajo entre comillas normal. No fue así, nos encontramos metidos dentro de una historia rocambolesca imposible, y lo que me pareció curioso es que nos dijeron que éramos la 6ª expedición que iba a ese lugar, porque bueno, las personas o empresas que te contratan para hacer este tipo de trabajos forman parte de unas agencias, digámoslo, de la élite, para llamarlo de alguna forma. Intentan buscar tecnología de otros tipos de niveles de razas, digámoslo así, y nos metieron en un sitio para ver qué es lo que podíamos hacer, encontrándonos un cubo imposible, que de hecho cuando lo vimos todos dijimos, hostia, nos han metido un holograma aquí de puta madre. ¿Qué es un cubo imposible? Pues, ¿cómo lo definirías? Pues un cubo de 3 más o menos kilómetros cúbicos, eso es imposible. Cuando tú estás debajo del cubo, aunque hubiera sido un holograma, o sea, ni el monte Everest te hace tanta sombra, 3 kilómetros cúbicos. Cuando nosotros vimos todo eso, todos lo tuvimos claro que era un holograma, que eso no era cierto. Se lo comentaba a Xavi, que Xavi, en Xavi, en el podcast que hemos hecho esta tarde, me preguntaba, ¿cuál ha sido el peor momento de tu vida? Digo, el cubo. Porque en el momento en que yo iba a poner las manos en el cubo, tuve claro que moriría al instante y me desintegraría. Fue el peor momento de mi vida. ¿Qué pasó realmente? ¿Entraste? No, que el cubo existía. Y aunque no me crean… No lo tocaste. Sí. Lo tocaste y no te pasó nada. Sí, entré. ¿Entraste? ¿Y qué hay dentro? Otra dimensión, otro mundo. Dentro de nuestro mundo hay 7 dimensiones. ¿Y el cubo es como una puerta? No, es un mecanismo, es una máquina. Es una máquina. Es una máquina. Y se han visto otros cubos y no soy el único que ha visto cubos. Si entraste dentro, lo traspasaste, era electromagnético entonces, no era físico. No, era plasma. ¿Plasma? Era plasma, era como gelatina. Hostia. Pero da igual, yo entré y los de fuera no vieron que yo entré. ¿Lo hiciste como de escondidas? No,
Vamos a ver, el espacio y tiempo fuera y dentro de diferentes tipos de dimensiones son distintos. La presión, la dimensión, o sea, la no frecuencia. percibieron el tiempo que tú estuviste. No décimas de segundo. Cuando yo salí y me dijeron, ¿qué? ¿Ya has tocado? Digo, sí, ¿no has visto nada más? No, no. Ahí lo has tocado y has vuelto. Y en cambio dentro estuve, no sé, unas cuantas horas seguro. Lo que les contaré a continuación no es para nada un intento de cambiar su religión o forma de pensar, esto ya lo he mencionado en varios de mis vídeos, yo simplemente cuento y saco mis teorías, y les dejo sus propias creencias y conclusiones. Yo no soy ateo ni agnóstico, yo reconozco a Jesús como el camino, la verdad y la vida, yo simplemente, como les digo, vengo a dar mi propio testimonio. Ya dicho esto, continuemos. Dios no habría extinto a los dinosaurios y desaparecer porque sí, recordemos que Él es el creador del universo y todo lo visible y lo no visible. Cuando Lucifer cayó como un rayo, fue tan poderoso que la tierra como la conocían los seres que habitaban en ese entonces en ella quedó irreconocible, así que seguramente Dios tuvo que poner a trabajar a unas de sus creaciones más avanzadas para no destruir, simplemente cambiar a los dinosaurios de lugar. Obviamente al ser tantas especies tuvo que salvar a la cantidad necesaria como para que sigan existiendo, y con la ayuda de esos seres, que son la especie de la chica que me habló de alguna manera, por decirlo así, que les mencioné en la primera parte, que es el viaje astral, tuvo que meterlos en lo que se podría decir lo que es el arca de Noé, y de allí ocultarlos en la Antártida, para que siguiera su linaje y así construir la tierra como tenía que ser, su jardín, el hogar de sus hijos que somos nosotros los seres humanos. Según por lo que he investigado, estos seres no son ángeles o cualquier otro término que le quieran poner, sino que serían como unos pleiadianos, unos seres de otra dimensión llenos de luz que atenderían las órdenes del Señor, y así, algunos decidirían vivir en la Tierra pero ocultos en el muro de hielo, y otros en su dimensión, que sería dentro del cubo que habló el hombre del reciente video que les enseñé. Muy probablemente las máquinas de hielo que estaban a los bordes de las paredes de hielo seguían por debajo como tuberías para mantener y potenciar la fuerza del muro por unos kilómetros más. Eso explicaría el por qué recientemente en marzo salió la noticia de que el hielo de la Antártida está creciendo después de muchos años, aunque obvio esto se podría estar provocando por el cambio de clima que está teniendo nuestro planeta de forma drástica. Si estos seres se refugian de nosotros, muy probablemente es porque el ser humano y su conciencia no estarían preparados para recibir tal acontecimiento. No estaríamos aptos para recibir sus conocimientos y sabiduría. Y mucho menos viniendo de ellos y de... Bueno mi gente, fue un gusto volverlos a ver por aquí, muchas gracias por quedarse hasta el final, recuerden que pueden visitarme por mi cuenta de TikTok, el enlace se los dejaré en la descripción del vídeo, también trataré de subir vídeos por allí más seguidos, aunque también pueden enviarme sus experiencias o vídeos paranormales por allí en privado, y quién sabe, tu video o historia paranormal podría aparecer en mis próximos vídeos. Muchas gracias por apoyar a este canal, y recuerden, yo soy Terror en lo Oculto y nos vemos en un próximo video, bye bye.